Hola, ¿qué tal? Soy Paola Montejano. Y yo soy Francisco Pedrosa en esta primera emisión de nuestro programa Charlas Banqueteras. El día de hoy queremos presentarles a nuestra primera invitada, que tenemos el honor de que nos haya abierto las puertas aquí al pie de su banqueta. Tenemos aquí a la señora Guadalupe Pachuca. Señora Lupita, bienvenida a este primer episodio. Gracias. Aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, queremos comenzar preguntándole que nos platique un poco de cómo usted llegó a esta colonia, en qué colonia estamos, que nos cuente cómo llegó a esta colonia usted, cómo fueron sus primeros años, si es que los vivió aquí, cómo fue su infancia, qué jugaba usted, si iba a la escuela, cómo fue sus primeros años de vida aquí. Híjole, pues de niña tengo muchos recuerdos. La primera es estamos en la colonia Isidro Favela, calle Quinta Oriente, y normalmente pues aquí ha sido toda mi vida, aunque antes las calles no estaban como están ahorita. Antes eran campos y estaba una casa aquí y otra por allá. Mi mamá me platicaba en aquellos tiempos que cuando llegó ella a vivir aquí, yo llegué de un año, me trajo de un año aquí. Bastante pequeño. Ajá, entonces pues fui creciendo con la colonia. Aquí habían muchos, ¿cómo les dicen? Resumideros u hoyos. Salíamos a jugar de chiquillos pues a las escondidas porque pues, había muchos lugares donde escondernos. Había muchas cuevas, ¿no? Sí, muchas cuevas, muchas piedras, nos caíamos y nos dábamos unos raspones, que Dios nos libre ahorita. ¿De qué años estamos hablando más o menos para Estamos hablando, mi mamá llegó aquí en 1960 o 61. A principios de los 60. Recién iniciaba la colonia como tal. Y pues aquí los juegos que yo me acuerde, yo tenía entre 4 o 5 años cuando salíamos a jugar aquí con la pelota, con las riatas y todo eso, y así sucesivamente. ¿Nunca se encontró alguna víbora? Sí, no, yo les tengo pavor. ¿Qué animales encontró? Cuéntenos. Tarántulas, los alacranes al por mayor, las tarántulas nos salían de la nada. Las víboras, dice mi mamá incluso que cuando ella llegó aquí, pues a mí me traía de un año y fracción y a mi otro hermano, chiquito, recién nacido, dice que ella tenía que colgar sábanas entre una piedra y otra amarradas para que no nos fueran a morder las víboras, porque salían las víboras de los hoyos. Ajá. Entonces dice que eran cincuates, que eran cascabeles y todo eso. Entonces yo les tengo pavor a la fecha. ¿Y usted sí llegó a ver alguna? Sí. Yo les tengo pavor. Yo veo una viborita y yo le corro. Sí. Y pues entonces las calles pisabas y era un sub y baja porque por todos lados había piedras y tenías que irlas sorteando. En aquellos tiempos, pues como te digo, las casas era una aquí, otra en 40 metros, como una ranchería, vamos. ¿Y cómo eran las casas en aquel tiempo? Las casas eran de madera y de lámina de cartón. La mayoría, porque pues todavía no era una colonia como tal. O sea, haz de cuenta que la gente, quiero pensar yo, como que eran paracaidistas que iban llegando. Sí. ¿Sí? Entonces, pues se ponían donde ellos más les acomodaba en ese momento y ya esperando pues que todo se fuera acomodando con el tiempo. ¿Y nos podría platicar un poquito más de la escuela Felipe Ángeles? Nos comentaba antes de comenzar a grabar que usted fue de las primeras en inaugurar esa primera escuela, ¿no? Mira, la primera escuela como tal, antes de la que está, hubo una primera, esa era de tabique pegado, pero no era ni aplanado ni nada. Y el techo pues era de lámina de cartón, los primeros salones. No tenía un patio de recreo ni nada de eso, o sea, los niños salían ahí como que se anduvieran en su casa, ¿sí? Los baños pues eran 2 baños, uno de niños y una de niñas, igual también a los baños había que echarle agua con las cubetas.
Ajá. porque no había para Para jalarle. jalarle. Y eso fue el primer año de primaria. Y un poquito antes de que terminara el primer año de primaria, que nos dan la noticia que la iban a tumbar. O sea, que iban a tirar la escuela. Y pues sí, pero antes de tirarla, pues hablaron los directivos de la escuela con los papás, nuestros papás, en aquel entonces, de la situación que se presentaba para pedir opinión y a ver quiénes de los papás tenían lugar donde Tenemos donde aquí una visita. donde nos dieran chance de De tomar las tomar clases. Entonces, pues se tira a la escuela y cada niño teníamos que llevar nuestra silla. Todos los niños llevábamos nuestra silla al lugar donde nos habían prestado el lugar para estudiar. Sí, te estoy hablando de esto, no me acuerdo muy bien. Fue en 1967 más o menos. 66, 67. Más o menos cuando tumbaron la escuela. Sí. ¿Y qué recuerda de la primaria? ¿Recuerda algunos profesores? Ay, Sus sí. compañeros, sus primeros amigos. Sí. Del primer año no me acuerdo muy bien porque pues todo fue así de rápido porque te digo, tiraron la escuela. Pero ya cuando se inauguró la actual pues, tuve una maestra, híjole, siempre la tengo en mi pensamiento, se llamaba Consuelo, le decíamos la maestra Chelito. Y era una jovencita como tal, pero muy buena maestra, muy buena maestra, muy cariñosa, muy empática con los niños y sus problemas. Yo ahí empecé como que a que me entrara el amor como que para hacer como que cosas de costura y ahora no lo hago. Ella le enseñó a... Sí, a hacer vestidos de papel de China como tal, pero vestidos, no chiquitos, sino vestidos para vestirnos. Sí, o sea, hacía como que obras de teatro, bailes, y nos decía, tu vestido va a ser verde con rojo, por decirlo. Y nos hacía que formáramos las faldas así con tableadas. Y nos poníamos en el suelo como tal, pues ya entonces el suelo de la escuela pues ya tenía como aquí, ¿no? Ya estaba planito de cemento y todo eso. Entonces nos tirábamos ahí, nos poníamos a formar el pantalón, la falda, el vestido y lo pegábamos con resistol. ¿Sí? Y así hacíamos nuestras obras de teatro con ella. Ya eso fue el segundo año. Finales de segundo año, porque la escuela la hicieron muy rápido. Muy rápido. Primero y segundo. El tercer año me tocó un maestro que se llamaba Bernardo Flores Lorenzana. Así se llama. ¿Se acuerda? Sí. En cuarto año me tocó el maestro Gavino, no me acuerdo el apellido. En quinto año volví a repetir con el maestro Bernardo y en sexto año me tocó un maestro que se llamaba Benito. Benito, no me acuerdo también el apellido. Excelente maestro. Era de Xochimilco. Y él una vez, les voy a contar una anécdota de ese maestro. Él nos enseñaba con cosas tangibles, ¿sí? O sea, que las vivieras. Ajá. No nada más es un cuento chino, no. Y una vez nos dijo, ¿ustedes conocen a las víboras? No, pues que sí, nos dejaba llevar nuestro alimento y comérnoslo ahí, antes de la hora del recreo. El que tenga hambre, coma. No quiero que nadie se me vaya a desmayar. Y pues había quienes llevábamos un bolillo o X cosa. Como ya nos había dicho que a los que no conocían las víboras, él iba a llevar una víbora. Ya lo dije, él vivía en Xochimilco. Sé que antes de llegar a la escuela, él se paraba muy temprano y que criaba puercos. Entonces él tenía que barrer, lavarle a sus puercos antes de venirse a dar clases. Entonces, como había dicho que a los que no conocieran las víboras iba a traer una para que las vieran y las conocieran como tal. Y un día llegó con una bolsa de estraza, así grande, agarrada de arriba. Y estábamos todos en el salón y de repente dijo, ¿se acuerdan que les dije que un día les iba yo a traer una sorpresa? Y todos nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Y yo, en lo personal, los demás no sé,
yo me acordé de lo que había dicho que iba a llevar una víbora. Y cuando dijo, ya la traigo aquí, yo no sé qué pasó por mi mente, pero yo brinqué y salí corriendo. ¿No la vio entonces? No, yo ya hasta después todos atacados de risa porque yo fui la única que salí corriendo. Pues es que yo les tengo pavor a las víboras, entonces yo me acordé, pero yo fui la única. Y todos atacados de risa y el maestro, Pachuca. Y yo, no, maestro, no la vaya a sacar, no la vaya a sacar. Digo, pero sí, no, eran cosas de verdura, porque si ustedes saben, en Xochimilco tienen las trajineras o las, ¿cómo se les dice? Las chinampas, perdón, sí, cierto. Cultivan. Ajá, entonces él llevaba verduras de las que ellos cosechaban ahí, y pues yo me fui con la idea que era una víbora y salí hecha la mocha. Todos estábamos atacados de risa y es una cosa que no se me olvida. Entonces, ¿ya no le tocó una verdurita de Xochimilco? Pues mira, te voy a ser honesta, no me acuerdo qué pasó con esas verduras, pero eran verduras. Entonces no creo que nos las hayamos comido porque pues ahí donde las guisábamos. Claro. Ah, claro, ¿Sí? sí. Pero sí, él sí llevó, él nos platicaba de eso. La mayoría de los maestros de la Felipe Ángeles venían de Xochimilco. La mayoría, en aquel entonces, ahorita no sé. De hecho, nada más ahí en la Felipe Ángeles había unos maestros que no eran de Xochimilco, eran vecinos nuestros. Se llamaba, ahorita te digo los nombres porque vivían aquí a la vuelta. El señor se llamaba Sergio Licona, la señora se llamaba Sara no me acuerdo, pero era la esposa del señor Sergio, pero eran maestros. Y uno de sus hijos empezaron a trabajar ahí. Y de hecho, hasta últimamente, no sé si todavía siga, pero hasta hace unos años, unos 5 años a lo más, todavía uno de sus hijos daba clases ahí. Fue de los primeros que dieron clases y que no eran de Xochimilco, eran de aquí de la Isidro Pavela. Y señora Lupita nos comentaba que le echaban cubetas de agua cuando iban ahí al baño de la escuela. ¿Nos podría platicar más de cómo eran los servicios en ese entonces? El agua, la electricidad, ¿ya los tenía? En la escuela, en la antigua, tenían tambos. Ajá. Para de ahí agarrar con una cubeta y echarle. Cuando hacen la nueva, pues ya le pusieron baños como tal. Entonces parece ser que pusieron un tinaco. ¿Y en la colonia cómo era? Ya acarreábamos el agua en cada casa, bueno, por lo menos en la de nosotros, aquí la de ustedes. Gracias. Mi papá había hecho una no es cisterna, es una pileta. Ah, pileta. Una pileta como de 2 metros por 3, o sea, estaba grande. Entonces, pues no lavábamos a diario, porque pues imagínate, aquí al lado entonces había un hoyo, o sea, un resumidero, un hoyo. Ajá. Y el gobierno o los que comandaban la colonia en aquel entonces habían pedido que pusieran una llave aquí, otra más allá, para que la gente pudiera ir a agarrar agua de ahí. O sea, eran llaves comunitarias. Toda la gente iba y formaba sus botes o sus cubetas, y pues así como iba llenando uno, llenaba el otro y acarrear. Sí, a mí me tocó acarrear agua. Imagínate llenar esa pileta de no sé cuántos cientos de litros. Cuando no había aquí, teníamos que bajar aquí por donde está la iglesia de San Pedro. Ya ves que ahí hay un pozo. Sí. Pues de ahí teníamos que traer el agua cargando hasta acá. Entonces, yo me acuerdo, yo creo que por eso me quedé chaparrita, porque me cargaba los botes de 20 litros en cada de Mi abuelo en aquel entonces, él era el acarreador, uno de los acarreadores oficiales de la colonia. Le decían, don Lencho, ¿me puede acarrear agua? Mi abuelo traía una madera de árbol que la había manejado muy bien, le había hecho unos como círculos a las orillas y le había puesto unos lazos y unos ganchos. Entonces llenaba sus botes de agua y él se echaba, le decíamos el burro, o sea, a la madera esa le decíamos el burro. Entonces cruzaba su madera, se ponía un trapo aquí, se cruzaba la madera, enganchaba los botes y les acarreaba el agua a las personas. Entonces nosotros, pues imagínate que nos hiciera un burrito de eso, a nosotros hubiera estado bien padre, pero pues no. Entonces nosotros íbamos a traer el agua de aquí, de por donde está la iglesia de San Pedrito. Había veces que de acá, de por donde ahora es el Hospital Gea González.
Entonces todavía no. Sí había uno que otro hospital o clínicas, pero no como están ahorita. Entonces, pues desde ahí acarrean. Entonces nosotros lavábamos, yo en lo personal, lavábamos la ropa cada 8 días, cada domingo. Ajá. Porque pues en lo que llenabas la pileta y todo eso, Z. sí, y aparte pues todo era tierra. Aquí la pavimentación empezó como por el año 80, entre el 79 y 80 empezó a entrar Ya la más adelante. pavimentación, sí, ¿Y sí, sí. cómo fue que se organizaron para obtener todos estos servicios como el agua, la luz, la regularización de sus predios? Como fueron llegando los vecinos, sí, cada día llegaba uno, dos, entonces fue poblando, pero pues todo, había un desorden como tal, porque pues era una casa aquí, no estaban las calles definidas como están ahorita. En aquel entonces había unos señores, el señor Trujillo, el señor José Suárez, el señor de los Camperos, no me acuerdo ahorita quiénes más, como que formaron una comisión, fueron los que empezaron a hacer los movimientos para pedir. Entonces, en aquel entonces estaba de jefe de gobierno un señor que se apellidaba Rosales, Ah, Corona del Rosal. algo así, Corona del Rosal, y los subsecuentes, y hacían como que citas con ellos. Y enfrente de lo que ahora es la Felipe Ángeles, cuando estaba la antigua, había un pequeño edificio, era el único edificio, y pertenecía, si yo no mal recuerdo, como que pertenecía al PRI, porque no había otro partido. Ajá. Entonces ahí se hacían las gestiones. Entonces se juntaban las personas y iban a hacer los pedimentos y todo ahí. Por eso fue que se logró que se hiciera, que se pusiera una llave aquí y otra allá, llaves comunitarias, como dije hace rato. Y entonces se pusieron de acuerdo, fueron a ver, se juntaron todos los jefes de familia, hombres, y empezaron cada 8 días a formar escuadrillas para faenas. Las faenas. Para trabajar en las calles. En las sí. calles, ir rompiendo piedras. Mi papá, pues, se me olvidaba. Mi papá, cuando yo llegué aquí, parece ser, no les puedo asegurar, ya trabajaba en la cantera. Ah, era cantero. su papá. Ajá, mi papá trabajó ahí en la cantera de canterero. Y entonces, pues, en la casa había marro, había pico, había pala. Y cuando empezaron lo de las faenas, pues mi papá tenía todo eso, entonces salía, incluso mi mamá salía con la pala y todo eso. Normalmente era mi papá, pero ya después mi mamá era bien fregona también en aquel entonces, y salía acá también con su pala y se iban a hacer las faenas, a ir emparejando las calles con tierra y todo eso, porque pues la tierra la agarraban de donde salía, nadie la traía. La andaban acarreando quien con las carretillas y todo eso, y le iban regando, y donde había piedras que sobresalían, pues entre los hombres que llevaban los picos, los marros, cinceles, rompían las piedras para que más o menos se fueran emparejando las calles. Y así fue como lograron Sí. irlas emparejando, Sí, se fueron emparejando, y al poco tiempo entró, te digo que no sé si fue en el gobierno de Corona del Rosal, que empezaron a ya poner en orden a la gente, pues a lotificar y ya empezar a formar las calles como tal. Señora Lupita, y sabemos que pues usted siempre se ha interesado por el bienestar de su comunidad. ¿Cree que desde ese entonces, cuando veía a su papá, a su mamá ir a las calles y trabajar en las faenas, desde ahí a usted le haya pues interesado continuar con ese interés por la comunidad? ¿O cómo nació eso? Te voy a decir, fíjate que yo cuando salía mi papá y mi mamá, eso me daba mucho coraje porque a mí me dejaban cuidando a todos mis hermanos. ¿Es la mayor usted? Sí, soy la mayor de todos. Soy la mayor, entonces me daba mucho coraje porque yo en aquel entonces decía que para qué fregados tenían hijos y yo los iba a cuidar. Pero mi mamá también era una persona que siempre estaba llegada con los padres de la iglesia. Entonces, cuando se iba a llegar el día 12, no, les decían a ellos que tenían que visitar a los vecinos para que dieran su cooperación. Okay. Entonces pasaba mi mamá, y cuando ella no podía, pues me mandaba a mí. Mi mamá no sabe leer ni escribir.
Entonces, pues yo sí sabía más o menos, pues iba en la escuela, ¿no? Entonces mi mamá me mandaba con los vecinos y a mí me daba un montón de pena. Fíjate, nada más la controversia, me daba un montón de pena ir a tocarles a los vecinos y decirles, buenos días, vengo por la operación de lo de la Virgen. Ya salían y ya me daban, y yo tenía que apuntar en una libreta los nombres de los vecinos y cuánto me daban. Y ya después mi mamá juntaba ese dinero y lo iba a dejar a la iglesia para las festividades Del Día de la Virgen. Sí. Sí. Entonces te digo, yo lo hice en primera instancia en esas situaciones, pues lo hice obligada porque pues me decían, ve. Ya después con el tiempo, pues yo decía, mi sueño, porque les voy a ser honesta, yo nada más estudié hasta el primero de secundaria porque no me dejaron estudiar más. Mis papás eran de la idea de que las mujeres nacimos o éramos buenas nada más para dos cosas, casarnos y tener hijos. Entonces, me tocó todavía el tiempo en que, pues lo que dijeran los papás era lo que se hacía. Entonces, cuando yo salí de la primaria, mi mamá ya me tenía trabajo de sirvienta y de planta. Fue lo peor del caso que me pudieron hacer en aquel entonces. O sea, dentro de lo malo de vivir la pobreza, la pobreza o sí, la pobreza o lo que sea, lo peor que me pudieron hacer es separarme por toda una semana de mi familia. La pobreza, el coraje de que me dejaran al cuidado de todos mis hermanos o lo que sea, era haberme separado de eso, así de golpe y sopetón, de que pues, te vas a trabajar y no vienes en una semana. Y vienes el sábado y te vas el domingo en la noche o el lunes temprano. Entonces, a mí me pesaba todo eso, ¿sí? Me pesaba todo eso, entonces, me entró la idea de que, pues, que cuando yo estuviera grande, mis hijos no iban a tener esa vida. Yo no comulgaba con eso de que las mujeres nada más sirven para dos cosas. Yo sí soñaba con que las mujeres tuvieran emancipación. O sea, que se superaran, que las mamás salieran de su letarguez, de sometimiento, no sé, y para mí se me hacía algo casi imposible, y cuando se empezó a luchar por la libertad o por la igualdad y todo eso, me dio mucho gusto. Fui de las primeras en decir que sí, y si en mí hubiera estado que me hubieran dicho nos vamos a levantar y vamos a ir hasta con palos o lo que sea, yo iba a ser la primera que iba por delante. Me empiezo a correlacionar con la gente, ya había una relación, porque pues todos nos conocíamos. Claro. Todos los de la colonia en aquel entonces, pues todos los adultos se conocían porque todos trabajaban en las faenas, se conocían por apellidos, por apodos, por el nombre o lo que sea. Y los hijos pues conocíamos a los señores también a la mejor de vista, no a todos por nombre. Pero pues nos encontrábamos en la calle y hola, me saludas a tus papás o esto o lo otro. Entonces a mí me entró como que la espinita ya más grande, porque pues no había los servicios como tal. O sea, como que no tomaban a la colonia en cuenta por ser una colonia, ¿cómo se le dice? ¿Proletaria? Pues sí, popular. Sí, que nació desde abajo, ¿no? Ajá, entonces como que pues ahí no va a haber ahorita muchos problemas. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que usted llevó para su comunidad? Un día dentro de que se empezaron a hacer los tequios, y las reuniones para ver en qué podíamos ayudar o en qué nos podían ayudar, porque como que era una retroalimentación. Un día me vinieron a ver y me dijeron que si les podía echar la mano porque el gobierno central quería meter un sendero seguro. Y pues yo no sé o no sabía, estoy aprendiendo, y pues yo les dije que sí, no sabían lo que me metía. Entonces me metí a eso y sí se logró, no puedo decir que fue mi trabajo porque no. Sí, mi único trabajo fue andar viendo a la gente para que ellos estuvieran enterados de lo que se iba a hacer. Ajá. ¿Sí? Y se empezaron a meter las luminarias como tal, ¿sí? Y sí se logró buenas tardes, se logró que se hicieran las luminarias. Entonces ahorita mi calle toda completa de Benito Juárez a Periférico, se pusieron, si no mal recuerdo, son
como 15 luminarias, pero también abarcamos la calle 4. O sea, en total fueron 27, 28 luminarias que se pusieron. Y a partir de ese momento, pues me he inmiscuido más para ver los desasolves de las coladeras, porque cuando llueve se hacen lagunas por todos lados. Entonces, ver los desasolves, se hizo una gestión para que se hiciera ¿cómo se le llama? Un rejillado Ajá. en la calle 7, porque ahí años iban, años venían, y ahí se necesitaba casi una lancha para poder pasar. Sí, Siempre, y no, duraba, ajá. Entonces se logró que se hiciera ese enrejillado y entonces ya no se quede el agua. Se logró también que se hiciera un resumidero de agua, porque como tal no se puede de aquel lado porque hay mucha piedra y no se puede conectar al drenaje porque, como ya dije desde un principio, la colonia está sobre piedra. Entonces es muy difícil en unos lados meter drenaje. Entonces pues, se tiene que buscar la forma de que el agua se vaya y no se quede ahí, porque es también foco de infección, que la basura, los mosquitos, Sí, claro. todo eso para los... Y a partir de ahí, pues hemos seguido luchando por beneficios para nuestra colonia. Muy bien, señora Lupita. Pues muchas gracias por toda esta información que nos da. No, hombre. Y tenemos una pequeña dinámica que Paula nos va a explicar. Bueno, aquí tenemos un botecito con unas preguntas sorpresa. Y entonces los va a ir sacando y si las puede ir respondiendo, por favor. No sé qué pregunta le tocó. Ajá, la lee, por favor, Oh, por Dios. y la responde. Me hubieran dicho eso. Ay, qué horror. ¿Qué dice? Cuéntanos una anécdota divertida que te haya pasado en la colonia. Una vez, en un sábado de gloria. Ajá. Antes, pues sí estaba permitido o no permitido. El sábado de gloria era un bañadero de chamacos y de personas, porque pasaban y cualquiera, ¡pum! Entonces, como les comento, yo trabajo desde muy chica y ese sábado de gloria iba llegando de trabajar. Yo de haber tenido como 20 años. Iba yo llegando y todos se andaban. Yo pasé bien tranquila. Todavía no había pavimento, apenas iba a empezar, entonces había un montón de tierra y aquí también la entrada era tierra. Ajá. Y que me corretean con el bote del agua, yo por correr, como ya estaba mojada la tierra, ¡fum! Me fui, pero de veras así de resbaladilla, como, ¿qué te puedo decir? Pues fácil 10 metros, pero así, de resbaladilla, porque como habían estado ya bañando a las personas y todo eso, pues el suelo estaba mojado. Sí, ya estaba húmedo. Y entonces pues yo al correr, porque Se no quería que resbaló. me mojaran, pues se me resbalaron los pies, pero así, como tal, como si hubiera ido en una resbaladilla. ¿Y se raspó? ¿Qué le pasó? No, pues imagínate cuando me logré parar, porque me quería yo parar y se me iban las manos de cómo la tierra que habían echado para rellenar era como de esa tierra chiclosa. Entonces cuando se moja, parece que le echaron aceite. Entonces yo me quería parar y ¡fum! Me volví a ir y otra vez y no, pues cuando yo entré a la casa, yo era lodo por todos lados. Caray. De veras. Es más, les comento a mis hijas que yo fui de las primeras personas que institucionalizó los zapatos de plataforma. ¿Por qué? Porque cuando tú salías de tu casa a la calle, o sea, me refiero a cuando no había pavimento, pues todo era tierra. Entonces si había llovido la noche anterior, al otro día pues estaba todo el suelo mojado. Ajá. Entonces tú empezabas tú salías con tus zapatos boleaditos, bien limpios y todo eso, y cuando llegabas a la esquina, llegabas con una suela de este tamaño, ¿sí? O sea, aparte de tus zapatos, la suela así de lodo, pegada, ¿sí? Entonces, había veces que teníamos que llevarnos algo para cuando nos subíamos. En aquel entonces los camiones se llamaban ballenas y delfines, Rellenos y de... ¿sí? Entonces, para que tú te pudieras subir al camión, pues tenías que quitarte el montón de la plastota de Todo el lodo. sí, Claro. sí. Así Bueno. que esa es la anécdota que yo me acuerde, así como que fue de coraje, de risa y de todo. Pero ahora se ríe. Sí, ahora me río y digo, hay mucha gente decimos, no hay mejor tiempo que el que estás viviendo. Puede ser que sí, pero, por ejemplo, yo en lo personal, con 60 y tantos años encima,
te acuerdas de lo bueno y de lo malo que pasaste y añoras esos tiempos. Porque ahora en estos tiempos, aquí en tu colonia, es bien raro que la gente de ahora se conozca. Sí. De veras, que la gente ahora, tú pasas y pues no puedes saludar a nadie porque igual y conociste a sus papás, pero ahora ya no conoces a los hijos. Sí, ya no Ya sube. es Entonces, más se ha complicado. perdido mucho de eso. Entonces, sí, tiempos pasados fueron mejores. Bueno, ¿Quieres sacar otra pregunta? Ay, Dios mío. ¿qué ¿Cuál es dice? la pregunta? ¿Tienes alguna anécdota de historia paranormal que hayas vivido? Un montón. Ay, no me Aquí en la Sí. colonia. Cuéntenos ¿Cuál es una. la que más le impactó? Fíjate que cuando falleció mi abuelito, se cayó en el hoyo que te digo donde estaba la llave que íbamos a formarnos todos. En el resumidero. Ajá. Y como 2 días antes, un día antes, 2 días antes de que mi abuelito se cayera ahí, en ese resumidero abajo, o sea, en el fondo, había una piedra en forma de filo. No sé qué pasó, si mi abuelito se paró temprano ese día, muy temprano. El día anterior habían estado tomando, un domingo. Ajá. En la noche habían estado tomando y el lunes alguien me avisó a mí primero que nada, que había alguien ahí que parecía mi abuelito. Entonces yo subí a avisarles a mis papás y todo eso, y sí, a mi abuelito se cayó y la piedra le pegó aquí. O sea, mi abuelo quedó encima de la piedra, pero el filo de toda la piedra, porque era larga, le pegó aquí. Pero un día antes, mi mamá, los 2 cuartos que teníamos era de piedra sobrepuesta. Y un día antes, en la noche, y estábamos cenando, cuando de repente oímos que ¡zas! Pero feo, ¿eh? Haz de cuenta que de arriba, no sé, pero de arriba, de alto, se les hubieran caído cartones de vasos, de envases, de vidrio, y se hubieran roto. Y salimos hechos la mocha a fijarnos, porque de veras brincamos de cómo soy yo. Y no nada más lo oí yo, éramos todos los que estábamos cenando. Y salimos a buscar, no había un solo vidrio. No me diga. No, de veras, no había un solo vidrio. Y eso fue, dice que... Un día antes de que falleciera mi abuelito. Y otra, cuando aquí la primera lechería de la Conasupo estuvo en la calle 11 Mártires, o sea, un poquito antes de llegar a Insurgentes, Ajá. ¿sí? Y pues a mí me tocaba ir por la leche. Entonces aquí bajando en Sabino, había un árbol, todavía creo que los hay. Al que está Sí. en medio del... Ahí a un lado pasaba un arroyo de aguas residuales o no sé qué, que salían de la fábrica de papel. Ahí en Peña. En aquel entonces fábrica de papel, ahora es la Plaza Cuicuilco. Ajá. ¿Sí? Pero por ahí pasaba las aguas de ahí que humeaban. Entonces, para brincar ese arroyito habían pues unas tablas, entonces por ahí pasábamos. Y me acuerdo que esa vez iba yo a pasar y se me acercó un señor, me dijo, nos vamos a hacer compañía, iba también a la lechería. Y le dije que por qué, dice, es que si no, alguno nos va a espantar. Y le digo, ¿quién? Se La Llorona. Y en eso cuando dijo La Llorona, oímos así como que a lo lejos, ¡ay! No, hombre, yo pegué una caraca, creo que hasta se me olvidó que iba el señor conmigo. Ahí lo dijo. No, hombre, yo llegué a la lechería y éramos de los primeros, entonces yo llegué y estaba una como cortina, porque era el único lugar, pues como el centro de Tlalpan prácticamente, ya había cortinas allá, aquí pues no. Yo llegué y me acurruqué en uno de los rincones así pegados a la pared y a la esta, pero yo con la cabeza agachada, yo no quería ver porque de veras se oyó el... Le pasamos la última. ¿Cuál es tu lugar favorito de la colonia? La respuesta sería la colonia misma. Mi colonia es mi favorita porque aquí vivo, aquí camino, aquí tenemos todo lo que muchos lugares no tienen. Tenemos iglesia, tenemos mercado, tenemos escuela, tenemos amigos, se puede decir que tenemos todo. Mi lugar favorito es la colonia. Por esa lucha, por Pues, mi colonia. pues muchas gracias por No, este tiempo que hombre, nos no, brindó y por no. todas las historias que nos contó. Gracias por agradezco. recibirnos aquí. Y muchas gracias también por ver esta primera emisión de nuestro programa.
nuestro programa Charlas de Banqueta. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.